Bueno, seguimos con la información en Todo Noticias. Cada vez se acentúa más la brecha que hay entre los dos candidatos. La verdad es que las diferencias son sustanciales y no solamente en las proclamas, sino también en el rechazo y el nivel de adhesiones que tienen, en los apoyos que tienen cada uno de ellos. Muy temprano, cuando abrimos esta transmisión en Canal E, hablábamos con un especialista en España que dicen que allí concita una gran atención la figura de Javier Milei, pero alguna vez una editorialista del diario ABC me definió que la Argentina iba a tener una elección francamente difícil por la característica de lo que es el desarrollo de la administración de la Argentina por parte de Sergio Massa y las dificultades que presenta y por las características propias de la personalidad de Javier Milei. Quiero saludar a Horacio Facio. Horacio es economista, pero además es filósofo, un poco para consultarle estructuralmente esto que acabamos de decir. Horacio, un saludo muy cordial. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Vamos a ver, creo que un poco en la introducción, en la presentación, está hecha también implícitamente la primera pregunta. Bueno, realmente acá nos encontramos objetivamente ante un nuevo personaje, que es Javier Milei, que aparece en forma disruptiva en la escena política argentina en los últimos meses. La cuestión acá es analizar las características de Milei como persona, como personaje, su personalidad. Todos tenemos derechos, todos los ciudadanos tenemos derechos a hacer eso con las figuras públicas. Es nuestro derecho, para poder luego seleccionar, elegir, opinar. Claramente hay similitudes entre Milei y lo que se ha dado en llamar la aparición de nuevos personajes de derecha, digamos, tales como Trump en Estados Unidos o como Bolsonaro en Brasil. Pero no es una opinión esto, estamos hablando de personajes políticos que han ejercido el máximo cargo político en cada una de sus naciones, donde tienen en común visiones realmente cuestionables, tales como negar el cambio climático, negar la gravedad de la pandemia del COVID-19 y coronado las dos experiencias de Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, con intentos violentos de resistir al resultado de las elecciones. Hay que recordar que el asalto al Capitolio de Estados Unidos ocasionó 4 muertos y en el caso de Brasil, con el asalto a los organismos federales de Brasilia, por haber perdido las elecciones Bolsonaro, hubo más de 1.500 detenidos. Dicho esto, la cuestión es cómo se nos aparece la personalidad de Milei a los argentinos. Entonces uno tiene el derecho de analizar qué opinan personajes públicos, notorios, creíbles, sobre Milei, porque han tenido un contacto estrecho con él. Y hay 2 ejemplos que podemos mencionar. Uno, de un notorio empresario de servicios de nuestro país, tal como es Ernequian, que lo ha tenido de empleado a Milei, y donde recientemente, en el caso de pedido de opinión que le hicieron sobre Milei, en particular las opiniones de Milei respecto al Papa, claramente este empresario mencionaba que Milei no estaba a la altura siquiera de opinar sobre el Papa. En forma contundente descalificaba a Milei. Pero hay otro ejemplo que es muy interesante y que pasó un poco desapercibido en los medios, que es la opinión de un reconocido economista y filósofo francés, Sorman, que lo ha tenido a Milei en Buenos Aires de alumno.
Sormán ha publicado, es un liberal tradicional, ha publicado una cantidad importante de libros, reconocido internacionalmente, y le pidieron la opinión sobre Milei. Y bueno, Sormán fue contundente también en este caso, diciendo textualmente: en primer lugar es un loco y solo en un segundo plano es liberal. Cualquiera que hemos ejercido la docencia por muchos años, la investigación, sabemos que la opinión de un docente siempre es relevante porque trata de ser objetivo en la calificación de sus alumnos. Pero en este caso, realmente llama la atención la dureza de los términos de Sormán y también llama la atención el silencio de Milei en respuesta a estas declaraciones. Cualquiera de nosotros, Pepe, no admitiría que algún profesor o ex profesor nos calificara de tal forma y mantuviéramos silencio. Dicho esto, concretamente me permito presentar aquí cuál es la situación objetiva que se nos aparece hoy. Por un lado, un personaje que como mínimo aparece como inestable emocionalmente, para ser suaves, por no mencionar los calificativos recién mencionados, y por otro lado, otras alternativas. Cualquier otra alternativa. Mi opinión es que ante una situación caracteriológica, emocional, de un personaje como Milei, la única comparación posible es hacerlo con otro personaje que tenga características más o menos similares, y entonces uno diría, bueno, el menos afectado emocionalmente, o diríamos el más estable emocionalmente, sería posiblemente nuestro candidato. Pero resulta que frente a Milei no tenemos ese caso, simplemente tenemos personajes con posiciones ideológicas, políticas diferentes a Milei. Por lo tanto, cualquiera hubiese sido el resultado de la última elección, sea tal como ganó Massa, o sea, si hubiera ganado Patricia Bullrich, la opción es muy simple, dado que de la inestabilidad emocional, para ser suaves, digamos, o por lo menos de cierta patología manifiesta, tal como dicen personas que lo han tenido cercanamente, lo han tratado en forma muy cercana, de eso diríamos que no se vuelve, o diríamos que es muy difícil de salvar. Mientras que cualquier otra alternativa, las dos que mencioné, por ejemplo, todo es solucionable desde cualquier posición política, de cualquier problema, sea inflacionario, sea de gestión política, sea de gestión gubernamental, sea de corrupción, lo que sea, de todo eso se puede volver, se puede solucionar si realmente los dirigentes tienen vocación de cambiarlo. Esa básicamente es la posición que trato de explicitar respecto al panorama que se nos presenta. Horacio, su presentación me dispara una cantidad de preguntas, pero estoy muy excedido ya en el tiempo y tendrá que ser en otra ocasión. Sigamos en contacto, por favor, porque el tema va a seguir dando para hablar, ¿sí? Muchas gracias. Un saludo muy cordial. Horacio Facio, filósofo y economista. Tenemos más y se lo contamos enseguida.